Bueno, que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento Debates y Soluciones hablaremos todo lo relacionado a la política gubernamental frente a la Organización de Estados Americanos. Y es que un enviado especial del gobierno del presidente Daniel Ortega ha dado a conocer y ha explicado que no se debe usar, según ellos, el tema de la cooperación internacional como un mecanismo de presión o agresión. Vamos a ver a continuación los detalles. Willy Narváez conversó con un experto que nos analiza un poco acerca de esta política gubernamental, de esta petición que han hecho los representantes del gobierno del presidente Daniel Ortega, y luego hablamos de este interesante tema. La vicepresidenta Rosario Murillo recientemente dio a conocer que la representación de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, encabezada por Michel Campbell, embajador de misión especial, en una reunión presentó el informe sobre el estado de la cooperación y el desarrollo de los programas y proyectos de agencia. En la misma, el gobierno de Nicaragua dejó clara la posición sobre la cooperación y la demanda, el reclamo, la exigencia de que la cooperación no se use como un mecanismo de presión o de agresión contra los pueblos en forma de medidas unilaterales, ilegales y arbitrarias, que son violatorias de los principios de derecho internacional. Esta acción es considerada como un acto irresponsable por el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz. No hay cooperación al desarrollo sin condiciones. Este gobierno quiere que los países democráticos del mundo le den dinero, sigan apoyando su cooperación cuando ellos violan derechos humanos. Aquí mataron a más de 300 personas el año pasado y pretenden borrón y cuenta nueva. El mes pasado, el presidente Daniel Ortega, durante el acto de recibimiento de cartas credenciales de diplomáticos, arremetió contra la Unión Europea, quien anunció recientemente el marco de sanciones para Nicaragua. Con la Unión Europea existe lo que se llama Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica. Y en el acuerdo de asociación se establecen los pilares para que eso funcione correctamente. Un pilar comercial, un pilar de gobernabilidad, un pilar de derechos humanos, pero los tres están intercomunicados. Aquí pretenden violar derechos humanos, pero seguir con la mano extendida y ahora ir al mundo a decir que se le debe de mantener la cooperación a Nicaragua. Realmente yo creo que van a hacer el ridículo, porque el mundo entero sabe que aquí hubo una tragedia que arrancó en abril del año pasado y que no hemos logrado subsanar. El ex diplomático considera que el gobierno debería de volver a la mesa de diálogo para encontrar una solución a la crisis del país. Con imágenes de Julio Real, Willy Narváez, Acción 10. Gracias, Willy Narváez, y precisamente con vos voy a conversar de este tema con nuestro invitado que ya está con nosotros, Willy. Así es, Jocelyn, y mirábamos en la nota pues los argumentos que hacía el gobierno de Nicaragua con esa misión especial enviada a la OEA sobre el tema de la cooperación de Nicaragua. Decía, vamos a repetir nuevamente, que el asunto de la cooperación, la demanda, el reclamo y la exigencia de la cooperación no se use nunca como mecanismo de presión o agresión contra los pueblos en formas de medidas unilaterales, ilegales y arbitrarias. Asimismo, dice que con estas medidas ilegales y arbitrarias se pretende, de parte de quienes las promueven, cercenar la dignidad y el derecho de los pueblos al desarrollo justo y sostenible. Para abordar este tema ya se encuentra con nosotros el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa. Bienvenido. ¿Cómo está, Willy? Gusto estar con vos y con vos, Jocelyn. Un gusto, doctor Francisco Aguirre Sacasa. En este sentido, ¿es congruente, es totalmente aceptable lo que pide el gobierno de Nicaragua? Y decíamos antes de entrar al aire, realmente cuando uno está adscrito a una organización tiene que ajustarse a los parámetros de funcionabilidad de estas organizaciones, y si pedís cooperación pues debe de ser congruente con cumplir con lo que los países te piden a cambio. Mira, Jocelyn, en este caso específico tiene que darse cuenta el gobierno de Nicaragua que cometió un grave error al no haber aceptado que entrase al país lo que yo llamo la Comisión de los Cinco, ¿verdad? De Estados Unidos, Argentina, Canadá, y ya sabemos pues quiénes son, Paraguay, Jamaica. Porque con eso lo que hizo Daniel Ortega fue esencialmente cerrar la puerta al diálogo, llamémoslo así, constructivo con la comunidad internacional sobre los temas de derechos humanos, de democracia representativa en Nicaragua. Y eso causó en la comunidad internacional, dejó un sabor muy negativo pues en la boca de ellos. Ahora, esa plata que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, USAID, los cooperantes pues europeos
le dan a países como Nicaragua es plata que viene de los contribuyentes, de los bolsillos de los contribuyentes de ellos. Y entonces ellos piensan, los gobiernos, que no se debería de entregar a un gobierno que está violentando acuerdos internacionales que están ahora consagrados en el derecho internacional, como es, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la democracia representativa. Entonces, el hecho de que Daniel y el gobierno de Daniel, pues doña Rosario, etcétera, estén alegando que esto no es consistente con el derecho internacional y que es una agresión contra Nicaragua, sencillamente no tiene cabida. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mauricio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso, Jocelyn, que el gobierno de Nicaragua ahora se está preparando para lo que yo llamaría el round final de esta odisea de la aplicación de la Carta Democrática y del artículo 21 de Nicaragua. ¿Y cuál será su estrategia esta vez, doctor? ¿Una ofensiva o más bien una victimización? Yo creo que ellos están haciendo dos cosas. Primero, están mandando esta comisión, ¿verdad?, para reforzar un poco al equipo que ellos tienen permanentemente en Washington, ¿verdad? Pero honestamente yo no creo que esos 3 individuos cuyos nombres se divulgaron ayer, creo, vayan a hacer una gran diferencia. Yo soy de la tesis de que el gobierno de Nicaragua, sin embargo, está o ha contratado los servicios de algún cabildeador profesional que está tratando de socavar entre influyentes norteamericanos la imagen que tiene la oposición en Nicaragua. Y el hecho de que ha pasado una gran cantidad de gente en Nicaragua por Washington, reuniéndose con la OEA, reuniéndose con el Poder Ejecutivo, con el Congreso incluso, a veces crea la impresión de que están hablando con diferentes mensajes y enviando diferentes caras, pues, digamos, la oposición. Porque cuando yo estuve en Washington, y yo vine a este programa hace 3 semanas, después de regresar, les dije a los televidentes y a ustedes que existe una percepción que seguramente el gobierno de Nicaragua está impulsando de que Nicaragua, la oposición, está muy dividida y que está haciendo o pretende hacer exigencias que no hacen sentido común, ¿verdad? Por ejemplo, en su momento la Alianza Cívica básicamente estaba diciendo que cualquier reforma al sistema electoral, que es lo medular acá, ¿verdad? Aquí estamos hablando de reformas electorales y a elecciones que van a ser creíbles, que eso solo puede hacerse a través de un diálogo bilateral entre la Alianza Cívica y el gobierno, descartando de esa manera un eventual diálogo entre el gobierno y la OEA. Y eso no fue visto pues como algo realista pues allá en Washington. Con ese tema de la oposición, ¿qué le parece el hecho de que la Alianza Cívica ayer informara sobre reuniones que sostendrán con diversos movimientos sociales y organizaciones políticas? Y a la vez también el Partido Ciudadanos por la Libertad, quien se ha aliado con la Alianza Cívica, han dicho pues de que presentaron ayer más bien el Consejo de Asesores, quienes tienen una amplia trayectoria política en nuestro país. Esto son los primeros pasos para esa unidad que podríamos estar viendo en los próximos días, y qué tanta incidencia podrían tener. Bueno, yo creo que con la incorporación de diferentes actores, la Alianza Cívica está tratando de abordar una de sus debilidades más grandes, y es que mucha gente se pregunta cuán representativa es esa alianza. Hay 1, 2 o 3 personas de la Alianza Cívica que han sido sometidos a procesos electorales pequeños, ¿verdad? Pero por lo menos, por ejemplo, José Ángel Aguirre y Mario Arana han sido electos presidentes de su respectivo gremio, el COSEP y el AMCHA. Pero había el alegato, pues, que del gobierno sobre todo, pero de otras personas, de que la alianza no era representativa. Está ahora incorporando a diferentes personas, que representan a diferentes segmentos de la población, y con eso a lo mejor están queriendo contrarrestar esa imagen que está proyectando el gobierno de Nicaragua, de que este es un grupo pues tal vez de élite, incluso que no tiene ninguna representatividad y que no está unido. ¿Debería de retomar eso que se dice de la Alianza Cívica, este grupo en sí,
para tratar de reestructurarse. Sabemos que ya se ha planteado una y otra vez ese tema de la reingeniería y ellos han dicho que están ahí, pero no en cargos titulares, no en los puestos principales. En los puestos principales los siguen ocupando los empresarios. Deberían de escuchar una vez más la voz de algunos sectores, la Alianza Cívica. ¿Es recomendable? Mira, yo creo que ya estamos entrando a la recta final de este tema, ¿verdad? Algunos dicen que para el 11 de noviembre tendrá que estar listo el informe del grupo de los 5. Yo anuncié que, en mi opinión, hace 3 semanas, que iban a pasar varias cosas en Washington. Primero, que no estaban los votos en la OEA, los 24 votos que se necesitan para suspender a Nicaragua del sistema interamericano. Eso me hace pensar de que eventualmente el Consejo Permanente, los embajadores pues que están en la OEA, a lo mejor van a pensar, Willy y Jocelyn, si vale la pena incluso convocar o no convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres, exclusivamente para tocar el tema de Nicaragua, sobre todo si lo que habría en ese caso es una derrota para el grupo de países que está a favor de sanciones de toda la OEA para Nicaragua y la suspensión de Nicaragua de la OEA. Esa es una pregunta importante. La segunda es que reunir a la OEA para abordar el tema de Nicaragua en un momento en que están apareciendo varios incendios a la vez en el hemisferio, pues verdad, las elecciones cuestionadas en Bolivia, el tema de Chile que vos mencionaste, Willy. Ahora estamos oyendo pues que se ha sumado el asesinato de una familia de mormones norteamericanos en el norte de México a todos los problemas de violencia interna que tiene México. A lo mejor con todas estas distracciones no va a haber un apetito en la OEA de convocar a los cancilleres solo para eso. Ahora, ¿qué podría ser una alternativa que yo creo que se está barajando ahorita en Washington? Como no hay los 24 votos, podría a lo mejor haber una reunión, ya sea del Consejo Permanente o eventualmente de los cancilleres, en donde se emitiría una suerte de resolución condenando al gobierno de Nicaragua por la violación de derechos humanos y por haber básicamente desmantelado la democracia representativa en nuestro país. ¿Pero qué trascendencia tendría eso, doctor? ¿No es más de lo mismo? Porque hemos tenido ya un antecedente similar, habría una colita que no se ha dado a todas las otras resoluciones que ya aprobó la OEA. En esta se condenaría a Nicaragua, basado en el informe del Grupo de los 5, ¿verdad? Y probablemente podría decírsele a los países miembros de la OEA que aquellos que se sienten incómodos con la situación en Nicaragua pudiesen tomar cualquier sanción que ellos estimasen conveniente para aislar a Nicaragua, para presionar a Nicaragua. Como el hecho que se sumó ahorita el presidente de El Salvador con el caso de Venezuela. Bueno, a eso iba. Bukele, el presidente de El Salvador, que ahora se ha convertido como el interlocutor privilegiado de los norteamericanos en América Central, acaba, por ejemplo, de desconocer al gobierno de Maduro en Venezuela, de retirar a su embajador y de esa manera sumarse de una manera más agresiva a los otros países pues, que están tratando de efectuar un cambio hacia la democracia en Venezuela. El presidente electo de Guatemala ha dicho lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿qué podría pasar en el caso de Nicaragua? Los países centroamericanos que acabamos de mencionar, Guatemala y El Salvador, pudiesen bajar el nivel de representación que tienen ellos con Nicaragua. Ya en el caso de Costa Rica no tenemos relaciones diplomáticas a nivel de embajador. Ni Costa Rica ha enviado un embajador a Nicaragua, ni ha permitido, no le ha dado el placer a embajadores de Nicaragua en Costa Rica. Y algo similar podría eventualmente ocurrir en el caso de El Salvador y en el caso de Guatemala. Y eventualmente, si nosotros vemos que hay 3 países centroamericanos que han bajado el nivel de sus representaciones en Nicaragua, a lo mejor Panamá y la República Dominicana en su momento podrían sumarse a eso. Ahora otros países podrían tomar medidas más agresivas. Y cuando vine a casa 3 semanas, les dije a ustedes que yo veía
que por la frustración que yo noto que existe en Washington, podría venir otra ola de sanciones norteamericanas. También sabemos que los estados, la Unión Europea se puso de acuerdo, los cancilleres en Bruselas, sobre un marco de sanciones que podrían aplicársele a Nicaragua. Se hablaba de sanciones flexibles, sanciones graduales, sanciones que no fuesen a afectar directamente al pueblo de Nicaragua, que son, digamos, parámetros de las sanciones que ellos están contemplando. Pero a mí no me sorprendería que la Unión Europea, actuando en su conjunto, podría aplicar sanciones tipo Magnitsky a Nicaragua si continuase la situación acá, como está. Con el caso de el hecho de que se llegasen a poner tensas las relaciones entre Nicaragua, El Salvador y Nicaragua-Guatemala, ¿en qué vendría a afectar? Porque hemos visto que hasta el momento alrededor de 56 países han desconocido el gobierno de Nicolás Maduro, y esto ya sucedió hace un buen tiempo y la situación en Venezuela sigue igual. Pero no sigue bien, la situación de Venezuela está muy, muy grave. Tan es así que yo lo que estoy olfateando en Venezuela es un intento del gobierno Maduro de, por ejemplo, poner un poco de orden en la casa y buscar cómo descongelar una relación que tiene 15 años de estar totalmente congelada, que es la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso es algo que olfateo venir en Venezuela. Estaba leyendo un informe reciente del director del Fondo Monetario para todos los países de Latinoamérica, y él dio una cifra ahí muy impactante para mí. No solo habló de la inflación de 1.000.000%, que es inconcebible, ¿verdad?, en Venezuela, sino del hecho que hay 9 millones de venezolanos que ya abandonaron a su país, que están en otros países latinoamericanos, algunos de ellos colindantes pues con Venezuela, y que esto representa una enorme carga por ellos. Entonces yo creo que ya Venezuela está tocando fondo en cuanto al estado de total desabastecimiento, colapso en la economía que hemos visto pues en la historia de Latinoamérica, y a lo mejor hasta el mismo Maduro se está dando cuenta que con solo 500.000 barriles de petróleo que produce ahora versus los 3,5 millones que producía Venezuela cuando llegó Chávez al poder la primera vez, ya tiene que buscar alguna solución para una crisis grave interna que tiene. Se ha hablado mucho de la vulnerabilidad de la economía en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales están muy pendientes de ello, pero ¿vamos a llegar a una situación similar a la de Venezuela, o la economía de Nicaragua podría tener un colapso más pronto que el de Venezuela? Bueno, la verdad es que hay una inmensa diferencia entre lo que está pasando en Nicaragua y lo que ha pasado en Venezuela. Allá tenemos un colapso de la economía. Aquí lo que hemos tenido es una contracción de la economía que empezó en el año 2018, que se profundizó aún más en el 2019. Para este año, por ejemplo, el Fondo y el Banco Mundial estiman que nuestra economía ha experimentado una contracción del 5%, y el Fondo Monetario dice en su último informe sobre la economía del mundo que va a continuar esa recesión, esa contracción de nuestra economía el año entrante. Nuestro gobierno no comparte esa visión. El gobierno piensa de que el año entrante va a haber una reacción positiva, un ligero crecimiento, creo que ellos hablan de 0,5%. Pero la verdad es que en nuestra economía, Jocelyn, todavía no hemos visto el problema del desabastecimiento, y hemos visto a un equipo económico y a un gobierno que ha manejado con cierta prudencia el colapso o la caída, digamos, la reducción de la economía nicaragüense. Esto no ha sido una estampida, esto no ha sido una cosa totalmente descontrolada. Aquí hay hasta algunos indicadores que parecieran sugerir de que ya estamos tocando fondo y que podría empezar a reaccionar nuestra economía. Pero en el mejor de los casos, Jocelyn y Willy, si aquí no se resuelve el problema de fondo, que es político y no de manejo económico, lo que Nicaragua tiene como porvenir una tasa de crecimiento de 1,5%. Creo que 1,5% es lo que dice el fondo que será para el año 2024.
Entonces pasaríamos a ser un país que está creciendo a la mitad del ritmo promedio de los países latinoamericanos, en lugar de estar en la vanguardia del crecimiento económico con un 5% que tuvimos prácticamente durante la última década. O sea que estamos hablando de una nueva normalidad. Hay una normalidad, eso es lo que dice Daniel, pero esa nueva normalidad es muy por debajo de lo que hemos tenido en el pasado y no creo yo que va a satisfacer a la población nicaragüense. Ahora está el caso también, lo que estábamos comentando antes de analizar este tema de la Organización de Estados Americanos y del escenario que podríamos tener. Ya usted lo decía, una resolución con una particularidad, algo distinto que podría ser más vinculante quizá en el tema de las repercusiones a Nicaragua. Pero tenemos ese escenario internacional, pero en el escenario nacional, en cuanto a la postura de la oposición, de la Alianza Cívica, yo le preguntaba, ¿debería de escuchar la Alianza Cívica esas recomendaciones o esos cuestionamientos, algunos con buena voluntad, otros con voluntad divisionista, donde le dicen que la representatividad o los cargos estructurales, los cargos frontales, los más importantes, deberían de ser ocupados por otros sectores? Yo creo que están tratando de hacer eso, ¿verdad? Yo he visto un intento de ellos de proyectarse como más unidos. Sin embargo, por ejemplo, hay divisiones en cuanto a temas específicos. Kitty Monterrey, que vos has tenido acá y que es la presidenta del C por L, que es el partido que estabas mencionando hace poco, ha dicho categóricamente de que su partido jamás entraría en una alianza con la Alianza Azul y Blanca, porque ella la ve como tomada por movimientos de izquierda. Exactamente, y el MRS específicamente. Ahora, la verdad es que el MRS tiene una capacidad enorme, una creatividad enorme, pero nunca ha podido demostrar músculo en la arena política de Nicaragua. Recuerdo que en la elección de 1996 el candidato del MRS era Sergio Ramírez, y recuerdo que él tenía manifestaciones de cierta importancia, ¿verdad? Pero que cuando llegó el momento de la votación no sacó ni el 1% del voto. Entonces, el MRS tiene una proyección importante, despierta anticuerpos importantes entre algunas agrupaciones políticas nicaragüenses, pero en el fondo no tiene el músculo popular como para poder lanzarse solo pues como algún movimiento. Y aquí eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Aquí se tiene que evitar lo que ocurrió en 1996, que eran 20 partidos contra Daniel Ortega y el orteguismo, ¿verdad? En ese caso, uno de los 20 era bien importante, que es el PLC. En la Nicaragua de ahora, si no se unen todas las fuerzas, sin andar diciendo vos no porque tenés ese problema ya, y vos me caes más o menos bien, pero sos demasiado de la izquierda, etcétera. Si eso persiste, si no existe la voluntad de unirse, ¿verdad? Los demócratas, ¿verdad? Aunque sean imperfectos, porque ninguno son perfectos aquí en Nicaragua, ni en los Estados Unidos, ni en la Argentina, ni en ningún país. Entonces aquí lo que podríamos tener acá es una elección que podría ser hasta creíble, en donde pudiese quedar mal parada la oposición nicaragüense. ¿Le falta madurez política a estos sectores? ¿Le falta coordinación con gente que tenga experiencia política, así sea gente que a lo mejor no están bien vistos por su pasado colaboracionista supuestamente con el gobierno actual? Yo creo que a Nicaragua y a su clase política, a toda la clase política, hay un problema serio de falta de madurez política, de mezquindad. La prueba es la siguiente, Jocelyn, y lo hemos hablado. Estamos a 2 años de cumplir 200 años como república independiente, y durante esos 200 años no hemos logrado hacer de una manera automática, digámoslo así, la transición de un gobierno a otro sin recurrir a las armas, al derramamiento de sangre, a la crisis como la que estamos teniendo en este momento. Y si los actores políticos no dejan al lado la pasión, el supuesto perfeccionismo de unos que son más puros que la nieve recién caída, como una arma para que otras personas no puedan participar unidos en un bloque, aquí vamos a seguir teniendo problemas.
Pero en el caso de la inclusión de estos analistas políticos de gran trayectoria pues en nuestro país, en el Partido Ciudadanos por la Libertad, ¿vendría a ayudar un poco a quitar esas...? Yo creo que personas como Arturo Cruz, vecino mío, amigo mío de que él era chavalo, ¿verdad? Humberto Belli, que es una persona para quien tengo también un concepto muy alto. Yo estuve en la directiva de él en Ave María College. Estas son personas que lo que hacen es sumar credibilidad a esa alternativa, pero ellos van de asesores, ¿verdad? Y es importante que escuchen bien lo que ellos están diciendo. Son personas que tienen tal vez no tanta experiencia política, pero sí gozan de un importante prestigio en nuestra sociedad. Entonces ellos tienen que comprender que sin unidad no puede triunfar la oposición. Podríamos ver, o nos podría sorprender un cambio en la disposición del C por L en cuanto a esta postura que expresó doña Kitty acá, donde decía que no quería movimientos de izquierda por estar en la UNAP y que la UNAP en sí no gozaba de ninguna representatividad según como ella refería. ¿Podría cambiar esta postura del C por L? Mira, en la política todo es posible. Yo creo que ella tiene que pensar sobre eso. Ella es una persona a quien yo respeto mucho también. Creo que es una mujer que ha hecho una gran labor. Es una persona que tiene mucho criterio y yo no quisiera pues meterme en la cabeza de ella ni decirle a ella lo que ella debería hacer. Pero el imperativo acá es la unidad, aglutinar el máximo y animar al máximo número de nicaragüenses. Y excluir a la UNAP sería un error. Bueno, pero también, es decir, te tengo que decir de vuelta que la unidad es esencial. Pero yo no quiero decirle a ella, porque ella a lo mejor tiene elementos de juicio que no tengo yo, que le hacen pensar pues que el MRS realmente que el valor agregado no es tan grande como lo que le restaría, ¿verdad? Acordémonos que el argumento de muchos nicaragüenses es que el MRS representa la parte extremista ideológicamente de lo que fue el sandinismo en los años 80, ¿verdad? Y que estas personas pues hasta cierto punto todavía llevan en sus entrañas, ya, digámoslo así, las mismas creencias, ¿verdad? Que son totalmente opuestas al libre mercado, por ejemplo, que yo sé que es lo que cree la Kitty y lo que piensa pues lo del C por L, porque en el fondo son liberales, que debería ser la manera de sacar el país adelante. Tenemos audios de nuestros televidentes. Sí, no, y está la otra parte también de que critique el hecho de que los empresarios estén en su mayoría en la Alianza Cívica cuando eran los que principalmente hacían negocios con el presidente Ortega. Yo no diría que hacían negocio, mantenían un diálogo muy estrecho con Daniel Ortega, que durante más de una década ayudó a que Nicaragua lograse esa tasa de crecimiento tan importante. Recordemos lo que dijo Laura Dogu en su último discurso, que lo pronunció ante el AmCham, ¿verdad? En donde ella dijo que la visión de los empresarios no había sido lo suficientemente amplia, que le habían dado prioridad al crecimiento económico y habían desestimado la importancia de la democracia representativa en Nicaragua. Ese es el talón de Aquiles y esa es la duda que tienen muchos en su mente. ¿Será que ahora le van a dar importancia hacia la democracia y no solamente a su interés económico? Bueno, yo creo que la postura del AmCham y del COSEP ha variado enormemente. Miren, a mí me invitaron los directores del COSEP a un diálogo con ellos que duró casi 3 horas. Y a mí lo que me dio la impresión es que esta gente está sumamente perturbado, preocupado por lo que está pasando en Nicaragua y que reconocen ellos que el problema es político y que si no hay una situación sana política en Nicaragua que yo defino como una democracia representativa vibrante, ¿verdad? Entonces de nada te sirve estar promulgando políticas económicas buenas porque estás construyendo en arena. Entonces yo estoy absolutamente convencido después de ese diálogo con el AmCham y después de haber tenido también otro perdón, el último fue con el COSEP, pero el primero fue con el AmCham. Yo estoy completamente convencido de que el sector privado nicaragüense reconoce que sacar a Nicaragua adelante es una tarea que requiere de
gobernabilidad democrática en el país y buenas políticas macroeconómicas y sectoriales. Tenemos audio de nuestros televidentes, vamos a escucharlo. Adelante, vamos a escuchar el primero. Buenos días, Canal 10, buenos días, doctor Aguirre. Bueno, yo pienso que esto está muy revuelto como para ir a marchar al Carmen, como lo dijeron en el comunicado. Yo pienso que están extralimitando pues, y poniendo en peligro sus vidas, porque este hombre dice que es amor y paz, y es amor y bala lo que les dan. Muchas gracias. Vamos a escuchar el siguiente. Hola, buenos días a Canal 10. Bendiciones para todos ahí, el elenco de Canal 10 y para esta televisora nacional que nos permite ver todo lo que sucede en Nicaragua, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Quiero comentar que cómo puede este gobierno hablar de que respeten derechos humanos internacionales si los derechos humanos aquí en Nicaragua, de nosotros nicaragüenses, no se respetan. ¿Cómo puede estar hablando de derechos humanos si no han investigado a un solo policía que mató a alguien en los problemas del 2018? Ahora piensa ir a la OEA a pedir dinero para acá, para seguir reprimiendo al pueblo. Creo que eso es absurdo. Gracias, mi hermano. Vamos a escuchar el tercero y cuarto audio. Buenos días, ex canciller, señorita y señorito del panel. La pregunta es, ¿qué piensa Nicaragua sobre este punto? ¿Será que tenemos candidatos fuertes para unas elecciones primarias? ¿Y por qué no escuchan al campesino, al que sí mueve en Nicaragua a la gente? Vamos a escuchar el cuarto. Buenos días, Canal 10, y buenos días, señor Aguirre Sacasa. Me gustaría que usted, en nombre del pueblo de Nicaragua, se persone con la gente de la Alianza Cívica y le dé una asesoría. Usted es un hombre muy capaz, usted es un hombre que puede ayudar mucho a esta nación a buscar el camino correcto. Y sería importante que tuviera contactos con ellos para poder encauzar esto de la forma que sea mejor para este país. Yo siempre escucho decir a muchos panelistas que estamos en un proceso de división, que no estamos nunca unidos y esto y lo otro, pero nadie busca la manera de cómo tratar de llevarlo a esa unidad o de encauzarlo en lo que allá en Washington y en todas partes quiere la gente ver por Nicaragua. Muchas gracias. Gracias a nuestros televidentes, como siempre, por enviarnos audios al 8512-2828. Y el primero se refería, y el primero y el segundo se referían a la actuación de la policía, a la actuación gubernamental y a cómo se pueden pedir recursos, según decía el segundo amigo televidente, para seguir reprimiendo al pueblo. Bueno, ayer, y es un tema que no hemos tocado aún, ayer veíamos una demostración de un plantón que hubo en el sector de Carretera Masaya, en el sector de Plaza de las Victorias, y ahí veíamos la actuación policial. Y esto es lo que muchos se preguntan, vamos a tener que adaptarnos a este tipo de cosas que por un lado una parte de nicaragüenses quieran manifestarse y por otro lado pues ya vemos cuál es la actuación de la autoridad. Y a eso podríamos sumar, por ejemplo, la persecución del gobierno para con la Iglesia Católica, ¿verdad? Que obligó pues al arquidiócesis, pues al cardenal Brenes y la arquidiócesis de Managua a hablar de que no se podía construir una sociedad basada en temor y en presiones, ¿verdad? Sin embargo, si uno compara la represión que se está dando ahora y lo que pasaba en el año 2018, uno ve que ya no están muriendo tanta gente, no se están encarcelando tanta gente, no están desapareciendo tanta gente, no están quedando heridas tanta gente. Y entonces eso es lo que está queriendo vender. Pero Daniel siguen Ortega. golpeando. Siguen reprimiendo y negándonos a nosotros, los nicaragüenses, nuestro derecho a la manifestación privada. ¿Y por qué? Porque en el4 yo estoy seguro que Daniel Ortega sabe que él ya perdió el control de la calle. Entonces no quiere permitirle al pueblo
la oportunidad de manifestarse en contra de él, porque podría haber otra vez 1 millón de nicaragüenses diciéndole a él y al mundo que Nicaragua no quiere a la dictadura Ortega Murillo. Entonces, él está queriendo vender normalidad, pero lo que está pasando en las calles de Nicaragua es que se están negando los derechos más fundamentales de cualquier democracia, de cualquier, sociedad más o menos abierta como somos nosotros económicamente. Tenemos una economía pequeña, pero totalmente abierta al mundo. Lo que no tenemos es un sistema político maduro que nos permite a nosotros, Jocelyn, de nuevo, hacer transiciones políticas de una manera pacífica y democrática. ¿Podemos considerar acciones desesperadas el hecho de que el gobierno mande una misión especial a la OEA a abogar por el tema de la cooperación, y por el otro lado estamos viendo el mensaje que se está enviando a través de los que deberían de proteger la seguridad de los periodistas, y más bien vemos de que siguen golpeándolos? Ayer nuestra colega Jocelyn Rojas fue agredida por agentes policiales a la que ella identifica plenamente, y vemos también policías que frente a las cámaras prácticamente hacen gestos simulando su simpatía por el partido de gobierno. Mira, yo creo que el talón de Aquiles del gobierno de Nicaragua es que tiene cero credibilidad entre aquellos actores que son más o menos objetivos, ¿verdad? No hay nadie, creo yo, ni personas de izquierda en los países europeos que creen que hay una democracia aquí en Nicaragua, porque la izquierda europea, por ejemplo, el PSOE en España, es un partido eminentemente democrático, ¿verdad? Entonces, para ellos, el hecho de que en Nicaragua haya la restricción a los derechos humanos, que no haya una democracia creíble, que haya este ataque continuo contra los medios de Nicaragua, el hecho de que nosotros tengamos más de 100.000 refugiados económicos y políticos fuera del país, muchos de ellos en España, todo eso me hace pensar pues que finalmente vamos a ver una oleada de nuevas sanciones sin que Nicaragua sea suspendido del sistema interamericano, que en el último análisis, Jocelyn y Willy, era un acto simbólico. Lo que cuenta cuando hay un gobierno que presiona a su pueblo es una contrapresión contra ese gobierno, y Daniel Ortega sabe eso. Esta comisión que acaban de nombrar para ir allá no va a convencer a nadie. Pero el gobierno está claro de eso. Pues yo no sé, mira, yo no tengo muy claro algunas cosas de lo que el gobierno está haciendo. Por ejemplo, esta peregrinación por una cantidad de países que no son ni siquiera relevantes para Nicaragua, del canciller Moncada Colindre, para mí es un desperdicio de dinero que es difícil de entender. Él ha estado visitando países como Mauritania. Yo te aseguro que ni el 1% de las personas que están viendo este programa ahorita podrían o saben dónde queda Mauritania en un mapa mundi, pero sí comprenden que Mauritania no le exporta ni un centavo a Nicaragua, ni importa ningún centavo de Nicaragua, y nunca va a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, nuestro canciller, que es un hombre hábil, eso lo demostró pues en las negociaciones, en el INCAE, él es el que presidía la delegación del Estado, está desperdiciándose en una peregrinación, te repito, que está costándole a la Cancillería, que no tiene mucha plata, mucho dinero, y que no va a cambiar en absolutamente nada la situación económica ni política de Nicaragua. El tercer audio se refería, Willy. Sí, decía el amigo que con el tema de las elecciones se perfila algún candidato fuerte, y ¿por qué no se escucha la voz de los campesinos? Bueno, yo escucho mucho la voz de los campesinos, ¿verdad? Yo vi que en un momento Medardo Mairena, por ejemplo, empezó a acercarse a la Alianza Cívica, pero últimamente lo he visto como distanciarse otra vez de ellos. Fue como a cuentagotas y ahora ya los vemos otra vez en otras actividades, ¿verdad? Incluso fuera de Nicaragua. Él tuvo la fineza de llegarme a visitar a mi cortijo, literalmente horas después de salir de la cárcel. Lo conozco él bien. Es una persona que yo creo que sumaría mucho a la Alianza Cívica, pero por alguna razón u otra no veo que eso haya sido una unión permanente y armoniosa. Sólida. Hasta el punto que lo vea él y el campesinado
buscando otro camino, ¿verdad? O sea que hay algo ahí que no funciona bien. Sería un grave error porque los campesinos es una gran fuerza y lo hemos visto incluso desde antes del que estallara la crisis del 18 de abril, cuando ellos intentaban ingresar a Managua y eran reprimidos por las autoridades. Acordate que ellos fueron los primeros y los más fuertes en objetar a la famosa ley 840 del canal hasta se creó un movimiento anticanal. Así es, o sea que ellos tienen una enorme experiencia. Doña Chica Ramírez también está en eso, pero ¿dónde está la chica? La chica está en Costa Rica. Sí. Es decir, ella no ha regresado a Nicaragua, no es como otros líderes que salieron en autoexilio y uno por uno ha ido regresando, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que hay algo, hay un malestar ahí que no se ha logrado superar en la Alianza Cívica. Decía el siguiente, los amigos televidentes a través de su audio que, reconocen su capacidad y si en algún momento ha tenido alguna cercanía o lo podríamos ver a usted con la Alianza Cívica asesorándolos para ver ese avance que tanto se ha esperado. Bueno, quiero decirte que yo vivo en contacto estrecho con algunos miembros de la Alianza Cívica, ¿verdad? Muy estrecho. Pero la Alianza Cívica es una cosa y los individuos que a ella, que la integran a ella, a lo mejor es otra, ¿verdad? Como te digo, eso es un cuerpo que es como nebuloso, pues no se sabe realmente si va a pretender convertirse en un partido político o si va a montarse en el C por L como otros dicen. Ahí hay un problema eminentemente político y político nicaragüense, en donde no se ha logrado realmente formar una unidad armoniosa, ¿verdad? Con una unidad de propósito y con hoja de ruta. Esa fue la palabra que le gustaba mucho a Juan Sebastián Chamorro. No existe esa hoja de ruta que nos permitirá a nosotros como oposición nicaragüense tener clara hacia dónde vamos, cómo llegaremos allí y en cuánto tiempo llegaremos. Cada sector allí ha salido con sus puntos bastante dispersos, otros que sí coinciden, y luego el último ha sido la Alianza Cívica con su decálogo, pero siempre se les ha cuestionado, se les ha preguntado por qué todos con sus diferentes propuestas y por qué no todos valorar la situación de Nicaragua a lo interno y salir con una propuesta unificada. Eso como que podría satisfacer en parte la demanda de la gente opositora, es decir, ya están juntos. Y el otro problema que yo veo aquí, para ser bien franco, son las redes sociales. Yo paso mucho tiempo, y yo te aseguro que paso menos que ustedes, recibiendo pues comentarios sobre el actuar de la Alianza Cívica, el actuar del gobierno, el actuar de la unidad azul y blanca. Entonces hay mucha gente que tiene percepciones, algunas de ellas incorrectas y otras acertadas, de las debilidades que tienen todos los actores nicaragüenses. Y aquí has tenido voz de invitados a personas que en su momento y a través de las redes sociales han cuestionado muy fuertemente a la Alianza, no la cívica, la azul y blanco, ¿verdad? Por la manera en que se estaba organizando. Entonces, por eso es que yo creo que hay mucha miopía en aquellas personas que dicen, mira, vos no te queremos aceptar en la alianza porque vos no sos tan bueno, vos tenés cola. Cuando todos ellos tienen de alguna manera u otra ciertas colas, ciertos pasivos. Y así es la sociedad nicaragüense. Todos tenemos responsabilidades en esta crisis. Tenemos activos y pasivos, todos nosotros, ¿verdad? Lo peor es aquellos que dicen que ellos no tienen ningún pasivo y que solo son activos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quedaría a propósito de esto, de totalmente rechazar a algunos sectores dentro de esto, los partidos políticos por su pasado colaboracionista, supuestamente? ¿Cómo quedaría el tema de la reforma electoral? Por ejemplo, se ha usado mucho, se ha hablado mucho de la postura de la Unión Europea, de estos sectores europeos donde han dicho que se tiene que reunir el gobierno con la Alianza Cívica y sectores de oposición, y muchos han interpretado con esto de que esos sectores de oposición tienen que ser forzosamente los partidos políticos. Bueno, quiero decirte que yo sé, ya no estoy especulando, que hay embajadas importantes acá en este país que cada vez más se están acercando a los partidos políticos, ¿verdad? Otro tema relacionado a los partidos políticos en las elecciones es qué hacer, cómo hacer para que se haga aquí una reforma electoral que sea realmente creíble. Y otra pregunta es que sí se debería ir a elecciones si no se ha logrado
esa absoluta seguridad de que los resultados de las elecciones van a ser respetadas. Y he visto diferentes puntos de vista sobre eso. O sea que este no es un rompecabezas fácil de armar. Y va a ser imperfecta la solución. Pero lo que tenemos en Nicaragua como alternativa es más de lo mismo ahora. ¿Queremos nosotros estar creciendo a 1,5% de aquí a 5 años tal vez? ¿O queremos nosotros, el otro extremo, caer en la misma situación que tiene Venezuela en este momento? Yo no creo que haya ni un solo nicaragüense que quisiera estar en nuestro país con la situación de Venezuela. Pero ¿qué fruto hemos visto de esos encuentros que han tenido algunos diplomáticos con partidos políticos? Pues porque hemos visto hasta el momento activos a la gente de Ciudadanos por la Libertad, que constantemente también denuncian a través de las redes sociales el hecho de que cuando se dirigen a cualquier punto del país son retenidos por la policía. Bueno, yo no sé si eso será el caso, pues, porque yo he escuchado a personas del C por L, por ejemplo, en la radio, decir que ellos andan en los territorios, pues, y chequeando y fortaleciendo su base. O sea que yo no sé si realmente es cierto que cuando salen ellos son hostigados, ¿verdad? Lo que yo sí he visto es que todos aquellos que dejaron a Nicaragua en su momento, uno por uno han ido regresando a Nicaragua, ¿verdad? Y los veo que siguen activos, pues, en los medios y en otras partes. Me refiero al Héctor Alemán, me refiero a Jaime Arellano, que lo veo en este programa. Veo a otras personas, pues, que en su momento decidieron autoexiliarse, que han regresado a Nicaragua y que siguen en el país. Y entonces, también está Félix Maradiaga. Ahí está otro. Entonces, ¿qué pasa? Lo interesante es que la comunidad internacional ve eso también, ¿verdad? Y Daniel Ortega y Rosario Murillo, que comprenden que eso tiene un valor simbólico importante, al igual que el Canal 10 tenga programas como estos, están usando eso para decir, ¿y por qué nos acusan a nosotros de estar violentando derechos humanos y todo cuando ahí está Maradiaga, ahí está Héctor Alemán y los otros de vuelta en Nicaragua y el Canal 10 con programas? Ayer en el programa, aquí en esta revista, estuvimos al defensor de derechos humanos, Julio Montenegro, quien hacía precisamente ese llamado a que no regresen del exilio las personas porque varios ya han llegado a parar a la cárcel. Yo creo que en este caso, pues, ¿será que el gobierno la piensa en tocar a personas rostros reconocidos principalmente? Porque efectivamente sí hay personas muy sencillas que han retornado y están detenidas. Sí. Bueno, uno de ellos es Carlos Valle, creo, ¿verdad? Que nunca salió, pero que fue encarcelado, excarcelado, y entiendo que está otra vez en el bote. Mira, yo creo que en todo esto Daniel y la Rosario están viendo cómo tratan de bajar la presión externa. Pero para mí la conclusión es la siguiente: Nicaragua sigue con una situación que está impactando negativamente en la economía. No es una democracia y nadie se traga esa línea. Nadie va a tener simpatía para lo que van a alegar esta gente que van allá, y es que no se deben de imponer sanciones a Nicaragua, que es violentar la soberanía del país, etc. Nicaragua firmó la Carta Democrática, tiene un compromiso de tener un sistema democrático representativo y un respeto absoluto por los derechos humanos, y no ha cumplido con ninguna de esos dos compromisos. Y yo veo una situación muy peligrosa. Quiero enfatizarte esto, Jocelyn, muy peligrosa para Nicaragua la próxima ronda de sanciones que pudiesen darse a nivel bilateral y hasta multilateral en el contexto europeo en contra de nuestro país, porque hay mucha frustración externa con lo que está pasando en Nicaragua. A propósito de esto, vemos que el gobierno está muy interesado que ese tema se mantenga en agenda pública, pues, como es el hecho de enviar a esta comisión para abogar por la cooperación internacional. Y también mirábamos ayer los resultados de una encuesta que decía que más del 90 y tanto de los nicaragüenses pide, pues, de que no haya injerencia y que se mantenga la cooperación. ¿Pero de quién era la encuesta? ¿Y cuánta credibilidad tiene esa encuesta? Honestamente no tiene mucho. Mira, en los Estados Unidos, que estamos a un año de las elecciones, ¿verdad? En los Estados Unidos hay una cantidad de encuestas. Allá son muy técnicas. Y sin embargo, la noche antes de la elección de Trump, muchas de ellas te decían que iba a ganar Hillary Clinton. Si eso pasa allá, es decir, si son pocas creíbles las encuestas allá, ¿cuán creíble va a ser una como esta
que ya viene requete cocinada. Ya sabemos quién la hizo y sabemos quiénes son los que la patrocinan y sabemos cuál va a ser el resultado de esas encuestas. Doctor, muchas gracias por su compañía y su análisis. Si quiere concluir. No, que honestamente Daniel cree que con esto todo está bajo control acá, pero él tiene que comprender de que van a venir unos martillazos importantes que ojalá no vayan a afectar a la población globalmente. Ojalá, por ejemplo, no vaya a salir la suspensión de Nicaragua, el DR Carta. Yo no creo que se va a venir ahora en noviembre, pero no descarto que en algún momento pudiese darse ese tipo de sanción. Y yo creo que en Estados Unidos, en Canadá, que se ha sumado a las posiciones norteamericanas, y ahora en un nuevo frente, que es el europeo, vamos a ver acciones. El círculo se está apretando alrededor del Carmen, ¿verdad? Gracias nuevamente, doctor Francisco Aguirre Sacasa. Muchas gracias, por haber estado con nosotros acá en Acción 10 en la mañana. Willy, nosotros vamos a seguir con más después de la pausa. Así es. Gracias a usted, amigo televidente, y a usted, doctor, por habernos acompañado. Esperamos tenerlo en próximas entrevistas. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más Acción 10 en la mañana.